Tratar con quienes se encargan de mantener el orden público probablemente no sea algo deseable para muchos, pero todos tendremos que pasar por esa experiencia en algún momento, incluso si no hemos infringido ninguna ley. En este video te contaremos sobre los trucos que los policías utilizan para ponerte en un aprieto, así como los trucos que tú puedes usar para evitar problemas con ellos. Número 10. Las solicitudes no son órdenes. Contrariamente a la creencia popular, una solicitud hecha por un oficial de policía no es lo mismo que una orden. Por ejemplo, no tienes que bajar por completo la ventanilla a menos que se te ordene específicamente que lo hagas. En muchos países es legal grabar a los agentes de policía mientras están de servicio, lo que te podría evitar muchos problemas legales. Ellos sabrán que tienes una posible prueba en tus manos y se comportarán como tal. Tampoco tienes que dar forzosamente tu consentimiento para que realicen un allanamiento o un registro a menos que el oficial tenga una orden. Además, tienes el derecho de preguntar en cualquier momento: ¿me estás deteniendo o puedo irme? Número 9. Los policías intentan sacarte información de manera casual. Te acaban de detener, el oficial te pide la licencia y el registro del vehículo y se las dan sin rechistar. Debes suponer que todo lo que suceda después de este punto será el policía buscando sacarte información. Claro, lo hará bajo la apariencia de una conversación informal para no alertarte. Todo lo que digas en esta situación podría incriminarte y terminarse usando en tu contra al momento de un juicio. Aunque parezca una conversación normal y sin relevancia, solo debes decirle a los oficiales lo que ellos te pregunten. Intenta hacerlo en la menor cantidad posible de respuestas. Esto no significa que tengas que ser grosero, solo debes responder cualquier pregunta que tenga que ver con la razón por la cual te están dando la voz de alto. No tienes que responder preguntas sobre nada más. Si parece que tratan de llevarte a otro tema, intenta reencauzar la conversación preguntando educadamente cuál será el resultado de tu supuesta infracción. Número 8. Los policías te pueden mentir legalmente. Imagina que un oficial te dice que tiene tus huellas dactilares o tu ADN y que estas implican o incluso demuestran que fuiste el perpetrador de un crimen. No creas en ellos a lo primero que te digan. Legalmente está permitido que los policías te mientan directamente. Los laboratorios criminalísticos utilizados por los policías suelen ir a desatiempo, por lo que si has sido arrestado por un crimen cometido recientemente, es poco probable que la policía tenga huellas dactilares o ADN de la escena en el momento de tu interrogatorio. La Sexta Corte Federal estadounidense describió la práctica de la mentira, específicamente sobre la posesión de pruebas de ADN por parte de la policía de esta manera, una práctica lamentable pero frecuentemente utilizada por los agentes de orden público, que no es inconstitucional. El caso de la Fiscalía contra Jones en 1998 sentó un precedente que le permite a la policía mentir sobre la posesión de pruebas, siempre que no existan posibilidades de que éstas conduzcan a una confesión falsa. Número 7. Los policías pueden aplicar pruebas falsas. La policía no solo puede mentirte legalmente, sino que también puede usar pruebas falsas para tratar de engañarte. En el caso de la Fiscalía contra Mace en 2009, los policías conectaron al sospechoso a un detector de mentiras falso que, por supuesto, le hicieron pasar por verdadero al sospechoso. Luego procedieron a realizarle las preguntas pertinentes y al finalizar le mostraron un gráfico falso que, según decían, demostraba que el sospechoso mentía. Este admitió haber estado en la escena del crimen y el tribunal dictaminó que se trataba de una confesión voluntaria y admisible. En un caso similar, los detectives lavaron la mano de un sospechoso conocido adicto y le aplicaron una prueba de campo diseñada para comprobar si una sustancia es o tiene trazas de cocaína. Cuando la sustancia empezó a colorearse en su mano, le dijeron que la prueba reaccionaba a rastros de pólvora y que el resultado comprobaba que había disparado un arma recientemente. Número 6. La policía confisca cosas para financiarse. El decomiso civil es un proceso mediante el cual la policía puede quedarse con dinero, autos e incluso bienes raíces que sospechen están involucrados en actividades delictivas. A diferencia del decomiso penal, el propietario de dicha propiedad ni siquiera tiene que haber sido condenado o incluso acusado de un delito para que pierda permanentemente su propiedad. Lo que tiene que hacer es conseguir un abogado y demostrar que su propiedad
no estuvo involucrada en actividades delictivas o la policía simplemente puede quedársela como activo para financiarse. Obviamente puedes ver cómo este sistema fomenta el decomiso civil, ya que a todos les gusta el dinero fácil. En este tipo de casos no es raro que los fiscales te aseguren que tu caso no es lo suficientemente complicado como para justificar la contratación de un abogado, pero entérate que definitivamente lo es y que debes estar en guardia, a menos que desees que tu propiedad forme parte del próximo presupuesto anual del Departamento de Policía. Número 5. Maneras de esconderse de los policías. Este clip contiene lo que probablemente sea el truco más importante y útil de toda la lista, así que asegúrate de mirarlo atentamente para no perderte ningún detalle. Como puedes ver, simplemente llevando un falso conducto plegado contigo puedes usarlo como un camuflaje instantáneo. Por si alguna vez te involucras en una persecución a pie con la ley, si te encuentras en alguna zona urbana o industrial, una vez que te escondas dentro de él serás prácticamente invisible para la policía. Muchos han descrito esta táctica como sorprendentemente astuta y genialidad pura. Antes de criticarme por supuestamente ayudar a delincuentes, me gustaría recordarte que la mayoría de ellos no son lo suficientemente inteligentes como para llevar a cabo con éxito este truco. Número 4. Las quejas contra los oficiales de policía pueden ser destruidas. Desafortunadamente, dentro de la fuerza policial se ha desarrollado una cultura de proteger a los suyos, incluso si potencialmente entra en conflicto con la protección del público. En 2006, cuando hackers obtuvieron acceso al sitio web del sindicato de policías más grande de Estados Unidos, descubrieron información realmente inquietante. En algunos lugares existen garantías que aseguran que las quejas presentadas por el público se mantienen en secreto para que no afecten la carrera o reputación del oficial. En otros casos simplemente se destruyen. Cuando The Guardian hizo un análisis de los documentos de la Fraternal Order of Police, descubrieron que un tercio de los miembros poseían cláusulas que permitían la destrucción de registros de quejas civiles, investigaciones departamentales o acciones disciplinarias después de un periodo de tiempo negociado. Un tercio de los documentos también prohibía al público acceder a los registros de quejas anteriores. Todas estas reglas sirven para hacer lo más difícil posible que las quejas contra agentes de la ley realmente tengan un impacto, lo que significa que los agentes que reciben frecuentes denuncias podrían quedarse de todas maneras en la fuerza hasta que ellos lo decidan. Número 3. Mantente calmado y recogido. Neil Franklin, un policía veterano de 33 años, ciudadano de Baltimore, escribió un artículo sobre sus experiencias dirigido a los civiles, afirmando que todos los ciudadanos deberían comprender cómo proteger sus derechos constitucionales y tomar decisiones inteligentes al tratar con agentes de orden público. Afirmó que cree que mucha información importante sobre el trato con los agentes de policía no se ha puesto a disponibilidad del público en general y que debido a las recientes controversias es una información realmente necesaria. El consejo número 1 que nos dio para que nuestro encuentro con la policía tenga una resolución positiva fue simplemente el mantenernos lo más calmado posible durante la situación. Tener una mala actitud hace que sea mucho más probable que algo salga mal. Del mismo modo, afirmó que nunca es buena idea el tocar a un policía, aunque sea de manera amistosa o como una broma. Pero si eres un troll y quieres molestar a un policía que te ha detenido por conducir bajo los efectos del alcohol cuando no lo has hecho, ¿por qué no guardas una cerveza en la guantera y la abres con el cinturón de seguridad frente a él? Está bien, en realidad no te sugiero que lo hagas, pero es extraño lo mucho que los cinturones de seguridad se asemejan a los destapadores. Número 2. Bridas de plástico que funcionan como cadenas de nieve. En una nota algo diferente para que estés preparado cuando vuelva el clima frío, recordemos que conducir con un clima nevado puede ser realmente incómodo. Dependiendo de dónde te encuentres, ser detenido por no utilizar el equipo para nieve adecuado es una posibilidad muy real, y si pasa tendrías que despedirte de tu viaje a esquiar. Incluso podrías recibir una multa por ponerte en riesgo a ti y a otros ciudadanos. Pero dejando a un lado la legalidad, manejar en condiciones invernales puede ser peligroso y nadie es fanático de los accidentes automovilísticos. Incluso si no te preocupan las multas o la policía, recientemente en Truckee, California, los policías detuvieron a un automóvil ya que no habían visto que llevara las cadenas para nieve reglamentarias en sus neumáticos. Para su sorpresa, lo que el chofer usaba eran bridas de plástico en los neumáticos. Si bien, claro está, supusieron que esto era simplemente ridículo, en realidad era un producto legítimo llamado
llamado Zip Grip Go. Estas bridas de plástico están diseñadas para reemplazar las cadenas para nieve por un costo considerablemente inferior. Asegúrate de verificar las leyes sobre la conducción en clima nevado de tu localidad para verificar si esta alternativa drásticamente más barata es de uso legal. Si llegaste tan lejos, voy a apostar que disfrutaste este video. ¿Por qué no suscribirte? Subimos videos asombrosos y llenos de información interesante a diario. Además, asegúrate de hacer clic en el icono de la campana para mantenerte actualizado o te arrepentirás de perderte algunos datos increíbles. Ahora volvamos a nuestro top. Número 1. Obedecer la ley. Al final, la mejor manera de evitar meterse en problemas con la policía es simplemente no cometer ningún delito. Con esto no tendrás problemas, ¿cierto? Bueno, tal vez no siempre. Probablemente hayas escuchado rumores acerca de que durante los últimos días de cada mes, todos somos más propensos a ser detenidos por la policía. Esto debido a que cada oficial tiene una cuota de multas que debe cumplir y están buscando cualquier excusa para alcanzarla. Oficialmente, las cuotas de multas son ilegales y no existen. Extraoficialmente existen numerosas confesiones de parte de oficiales que aseguran haber sido presionados dentro de sus departamentos para alcanzar un cierto nivel de rendimiento. Es una forma de dar al público y a las personas a cargo una estadística tangible sobre lo mucho que trabaja la policía para mantener las calles seguras. Y seamos sinceros, esta es una entrada de dinero para el departamento y el estado. Como cada vez que hay dinero involucrado, puedes apostar que existe uno o más astutos buscando sacar provecho. Conocer tus derechos al tratar con los oficiales de orden público es una parte importante de lo que significa vivir en un país libre. También vale la pena señalar que no cometer crímenes es vital si quieres seguir manteniendo tu estatus de ciudadano libre y no terminar en la cárcel. Lo más importante, nunca salgas de tu casa sin suficientes conductos falsos para poder esconderte durante una persecución. Déjanos saber lo que piensas acerca de estos trucos en los comentarios. No olvides dejarnos un like. Si te sorprendió esta información, háznoslo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a VMAs Español.